Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es Pablo Pérez, estoy presentando la tarea de la semana 4, ¿cierto? La que cual consistía en lo que vemos acá, que era presentar, ¿cierto? Este ciclo de lavado, ¿cierto? Utilizando el proceso perdón, el programa de Logosoft, ¿cierto? O activando estos tipos de requerimientos que se los pedía, ¿cierto? Que el motor se activaba, ¿cierto? Después de un cierto llene, después de cierto tiempo el motor también se apagara y después pasaran ciertos segundos más, ¿cierto? Para que se permitiera la apertura de la tapa, ¿cierto? Nosotros aquí lo hemos llevado y adelantado ya un poco el logo. Aquí tengo el circuito completo integrado así con el lavado semanal y el lavado anual. Ahí vamos a explicar un poquito cómo trabaja eso, pero nos vamos a colocar en esta primera parte, ¿cierto? Aquí tenemos, ¿cierto? El contacto normalmente abierto de nuestro inicio, ¿cierto? Que va hacia nuestra bobina, ¿cierto? La cual está a este contacto, ¿cierto? Normalmente abierto que se refiere al tiempo de llenado. Bueno, yo puse aquí un temporizador, ¿cierto? De retardo a la conexión. Lo puse con 8 segundos. Lo podía haber puesto, ¿cierto? Dentro de las propiedades con 10, con 5. Pero lo puse así para que se viera un poquito más vistoso. Una vez de eso, ¿cierto? Pasamos, ¿cierto? A este contacto normalmente abierto que lo controla, ¿cierto? El temporizador que abre a la bobina. La bobina abre este paso, ¿cierto? Y 2 segundos después, ¿cierto? Se activa, ¿cierto? El motor de lavado, ¿cierto? El motor de lavado empieza a actuar, ¿cierto? Pasa, ¿cierto? A esta bobina, ¿cierto? La cual está, perdón, la de control, ¿cierto? Del lavado a esta que tenemos, ¿cierto? Un contacto normalmente cerrado que pasa este tiempo de se active del motor, ¿cierto? Porque esto está activado, era un paso. Entonces, cuando pasan estos 10 segundos, ¿cierto? Se desactiva nuestro motor, ¿cierto? En este contactor, ¿cierto? Abierto, el cual está controlado, ¿cierto? Por este, ¿cómo se llama? Este retardo de la desconexión, ¿cierto? Nuestra bobina la maneja, ¿cierto? Pasa, ¿cierto? A este contactor controlado, ¿cierto? Por esta bobina, el contacto abierto, ¿cierto? Y llega, ¿cierto? A la desactivación del motor, ¿cierto? La cual va a demorar 4 segundos, ¿cierto? Para que así se pueda, ¿cómo se llama? Desactivar lo que es eh, el motor, ¿cierto? Y posteriormente abrir la tapa, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo. Bueno, aquí ya lo tengo, ¿cierto? Bueno, decir que esto se nos pidió en COP, entonces uno cuando, antes de empezar todo, ¿cierto? Abre el nuevo, ahí sale, ¿cierto? El esquema de contacto COP y empieza a trabajar, ¿cierto? Aquí lo tenemos ya el hecho, ¿cierto? Que, bueno, ahí está sin simulación, ahora con simulación y vamos a aplicar el proceso. ¿De acuerdo? Aquí tenemos desde el inicio, el otro lo vamos a explicar un ratito después, que igual está explicado en la segunda pregunta, pero también vamos a trabajar con ello un poco. Apretamos el interruptor, ¿cierto? Vemos cómo se llena el primer tiempo llenado, ¿cierto? Que nosotros le pusimos 8 segundos, que era el tiempo llenado que se toma el agua. Se cumplieron. Pasó, ¿cierto? A esta segunda parte. Pasó, ¿cierto? A todo. Y aquí empieza la desactivación del motor. Como vemos, está activado en este minuto. Entonces se desactivó y pasa los 4 segundos, ¿cierto? Para que finalmente nos dé, ¿cierto? Nuestra pasada, ¿cierto? Para que se pueda abrir la tapa. Bueno, ese es un poco lo que estamos manejando, ¿cierto? Acá. Lo segundo que hicimos nosotros acá, ¿cierto? En este juego que está acá, ¿cierto? Que vamos a cerrar, ¿cierto? Esta parte. Esos son los lavados semanales que básicamente colocamos un temporizador semanal asociado, ¿cierto? A un contactor normalmente abierto y el lavado anual a otro contactor. Aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿cierto? Porque básicamente lo programamos, ¿cierto? El día lunes, ¿cierto? De las 10 hasta las 10 acá. Y entonces como los tiempos nos dan, nosotros nos vamos a este relojito que está acá, que nos permite jugar. Y vamos a colocarle acá el horario, ¿cierto? Vamos a colocar las 09 con 59 con 55 segundos. Entonces vamos a aplicar y a aceptar. Y vamos a ver lo que está ahí. Ahí, como vemos, está el tiempo. Y se activa, ¿cierto? Todo cuando llegó, ¿cierto? A las 10. Esto va a estar aquí, se va a demorar un poquito ya, porque es básicamente se demora un minuto ya. Mire, vamos a adelantarlo porque esto está aquí, ¿cierto? Lo vamos a buscar otro juego acá y lo vamos a colocar también con 55. Ya esto está aplicado y como vemos, mire, se desactivó, ¿cierto? Cuando ya pasó el minuto.
Para hacerlo básicamente con el año también podemos hacer lo mismo. Usted aprieta, ¿cierto? Aquí tenemos un día que es 24 porque tenemos que, ¿cierto? Nuestra... Vamos a cerrar un poquito acá. Esto se aplica, ¿cierto? El día 25 del 4, ¿cierto? Hasta el día 26, que algo sí que no pude conseguir y no lo puedo encontrar, si me puede ayudar, como este controla a este cierto lavado semanal para que no pase después de los 2 años. Entonces, vamos, ¿cierto? En el proceso de simulación, nos abrimos paso acá, este día 24, entonces aquí vamos a colocar, ¿cierto? Las 23 con 59, ¿cierto? Con 55 segundos, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar y a aceptar, ¿cierto? Y esto básicamente es lo mismo. ¿Ve? Pasó acá, se activó y se activa todo lo que está acá. Y básicamente el proceso va a durar durante todo este día, ¿cierto? Va a estar, una vez que termine el proceso, estaría encendido, ¿ya? Hasta el día que se pide la desconexión, ¿ya? Eso ha sido un poco, ¿cierto? Profesora, ¿cierto? El trabajo de esta semana, ¿ya? Y como vemos sigue activo hasta que yo también cambie la fecha, igual como lo hice anteriormente, de nuestro trabajo, ¿cierto? De la semana 4, ¿cierto? De este esquema de ciclos de la hora. Como dije, mi nombre es Pablo Pérez, ¿cierto? Espero que les haya gustado, se haya entendido. Adelantamos un poco porque de verdad me tomó varios días, ¿cierto? Ver muchos videos para ver cómo llegar a esto. Cerramos el proceso de simulación, ¿cierto? Y con esto me despido.